A lo largo de nuestra vida hay fechas que deseamos celebrar. Algunas de estas ocasiones son obvias, como nuestros cumpleaños o algún aniversario amoroso. Otras son un poco menos obvias, más íntimas, más reducidas, como la celebración de algún fin de alguna época de nuestra vida, por ejemplo el fin de la adolescencia, el inicio de la adultez, o una reunión con excompañeros de la escuela para celebrar el fin de un grado de estudios. Y por último encontramos también fechas casi fetichistas para admiradores, para fans, esas extravagancias que uno celebra porque participa de cierto hobby. Para algunos mexicanos eso incluye el natalicio de Juan Rulfo, que cumple en este 2017, bueno, cumplió en este 2017 100 años de haber nacido. Para conmemorar esta fecha, esta ocasión, la editorial RM decidió sacar este conjunto de 3 obras de Juan Rulfo: El Llano en Llamas, Pedro Páramo, esa obra maestra de la literatura, su obra más conocida y la menos conocida de estas obras, que es El Gallo de Oro. Cuando yo me enteré de que se estaba por realizar este proyecto, como todo admirador de Juan Rulfo, que durante alguna época fue mi escritor favorito, estaba bastante emocionado por a dónde se podía llegar con esta edición. Desgraciadamente no con gusto de mi parte, debo decir que el resultado final de este proyecto no ha sido del todo de mi agrado, por decirlo de manera cortés. La verdad es que estoy decepcionado un poco con lo que se llegó a realizar. Si bien no puedo decir que sea una edición desastrosa, las portadas me parecen hasta cierto punto atractivas y que representan de alguna manera sí el estilo del autor, en el sentido en que no son muy extravagantes, son rústicas, no refiriéndome al tipo de encuadernación, que sí también es encuadernación rústica, sino un poco al estilo del dibujo de la portada, que recuerda por supuesto que Juan Rulfo es un autor de textos sobre la vida rural. No todos, pero la mayoría de ellos sí tratan sobre la vida rural, aunque esto también podría hacer que su literatura se convierta un poco como en un, si no en un chiste, en un tópico, ¿saben? Esta idea del mexicano con, pues sí, el sombrero arriba de un caballo, un burro con pistolas. Aunque ya sabemos que aunque la literatura de Juan Rulfo trate lo regional, es realmente, como toda obra de arte, un hecho universal. En fin, en las portadas no tengo realmente mayor queja, a excepción de este enorme 100, número 100, con el apellido del autor, que yo creo que abarata la estética que se había conseguido. Y creo que, miren, si hacemos esto, me parece que tiene un mejor acabado. No es esta realmente la razón por la que estoy decepcionado, porque el empaque en sí es atractivo, la presentación es atractiva, sino tiene que ver más con el contenido de la edición, que es básicamente la obra, sin nada más. Ahora, no es que yo sea un ávido fan de las introducciones, de los comentarios, de las notas. Casi siempre prefiero que sean escuetas, que no haya mucha interacción, por decirlo de alguna manera, del editor en turno. Ya sabemos que toda edición incluye un trabajo no tan obvio, y ese es el que a mí me agrada, no aquel que se hace explícito como en esta otra edición de Pedro Páramo. Pero creo que si se iba a conmemorar el aniversario de Juan Rulfo, sus 100 años, podían haber ofrecido algo un poco más llamativo o excepcional. Creo que esa es la palabra que estaba buscando. Y lo digo porque no creo, por ejemplo, que podamos apelar al argumento de que se está tratando de buscar llegar al mayor público posible, porque el precio de este paquete supera los 300 pesos y sabemos que, por lo menos para el público general mexicano, para el lector mexicano, 300 pesos ya es una inversión considerable. Cuando se trata de literatura, sí consideramos que editoriales como Tomo o como Editores Mexicanos Unidos, aunque no son nada respetables y aunque uno pueda poner muy en duda el trabajo que hacen, son bastante más económicas.
a pesar de que alguien podría decir ese argumento de que se buscaba llegar a mayor número de lectores posibles, yo la verdad no creo que esa haya sido la intención a realizar esta edición conmemorativa, porque, como comenté, el precio supera lo que uno podría considerar como accesible para una buena parte de los lectores mexicanos, o por lo menos a mí me parece, de cuando viví en México, que muchos lectores consideran que eso ya es un precio elevado, tan solo por regresar a las comparaciones, aunque sean odiosas. Este libro, que tiene una edición un poco más elaborada o más obvia si se quiere, acompañado de fotografías del autor con notas, e incluye una entrevista, y si bien no es una edición crítica en el sentido de que no tiene anotadas todas las variaciones, sí incluye varias de las variantes de las ediciones anteriores a esta, por lo cual es una edición mucho más completa. Y sé que la comparación es un poco odiosa e injusta porque estos son 3 libros y este es solo uno, pero honestamente, si tuviera que dar mi recomendación sobre cuál adquirir, diría que fueran por la edición de cátedra, a pesar de que el texto es muy similar. José Carlos González Boixo, que es el que realizó esta edición, se basó en el trabajo de la Fundación Juan Rulfo, es decir, de la familia de Juan Rulfo, para elaborar este libro. Y realmente el texto, como les digo, que incluyen aquí es muy similar, si no es que debe ser quizá el mismo, al que encontrarán en la edición de RM, que ya les dije, está manejada por la Fundación Juan Rulfo. Bueno, no la editorial, pero esta edición en particular. Entonces, dejando esto de lado, me gustaría mostrar rápidamente algunos ejemplos de lo que yo considero son ediciones que realmente cumplen el objetivo de dar algo excepcional, si bien otras son conmemorativas. Me gustaría empezar con una que sí lo es, que es Viento del Pueblo, de Miguel Hernández. Espero poder irles mostrando imágenes más detalladas, porque sé que así rápido se ve mal. Pero es una edición facsímil, que creo que esta hoy es una de las mejores opciones para esta conmemoración de los 100 años de Juan Rulfo. ¿Por qué no sacar una edición facsímil de Pedro Páramo, aunque sea, sino de los 3 libros, sí, de Pedro Páramo? Incluye también fotografías, que es otra de las grandes ausencias de la edición conmemorativa de Juan Rulfo, que es que no tiene ninguna ilustración además de la portada, y yo creo que eso es lamentable, porque como ya dije, el precio quizá había subido, pero ya sabemos que no se dirige al público mayoritario. Es obvio que esto va a ser un poco más como, no para coleccionistas, pero sí aficionados a la obra de Juan Rulfo. Entonces, porque aumentara un poco el precio, pero nos mostrara una edición más bella, no creo que hubiera pasado absolutamente nada. Otro ejemplo es este libro del Rubaiyat de Omar Khayyam. Omar al-Khayyam también se le conoce, con estos bordes y los cantos también pintados. La edición es bilingüe, árabe-español. Yo no sé árabe, lo compré más bien porque me pareció realmente hermoso este trabajo que se hizo. Quizá un poco cursi, pero es un libro bastante bello. Es una colección de Alianza, no es el único libro que han trabajado así, hay otros libros de poesía. Y sí, el precio es un poco más elevado de lo normal, pero no me parece que sea nada del otro mundo. Está también la edición que se hizo de la obra primera de Max Rojas, otro escritor mexicano. Y aquí es donde quizá resalta un poco el hecho lamentable de lo que terminó sucediendo con esta edición de Juan Rulfo, que es que Max Rojas es un autor mucho menos conocido. El público es más selecto, más reducido realmente por lo mismo. La editorial es Malpaís, que es una editorial independiente, siendo ya, como dije, un escritor menos conocido, se hubiera podido obtener mucho menos apoyo del gobierno o de instituciones culturales para elaborar esta edición. Y sin embargo, me parece que es de mayor calidad, o por lo menos es una edición mucho más interesante que la que realizó RM con la obra de Juan Rulfo. Incluso la portada me parece que estuvo mejor diseñada, aunque el ámbito gráfico no es lo mío. Otro Rubaiyat, bueno, también de Omar al-Khayyam o Omar Khayyam,
Esta no es una edición bilingüe, pero trae ilustraciones y recupera una traducción alabada por Rubén Darío, ¿no? Hecho también por una editorial independiente, lo que quiere decir que si una editorial independiente pequeña pudo hacer este trabajo, con más razón pudo haberlo hecho la Fundación Juan Rulfo. Esta edición del Preso Vencido, editada por Conaculta, que es también un facsímil, tipografía muy bella, por lo menos a mí me parece bastante bonita. La guarda también, bueno, no la guarda, perdón, la cubierta tiene un papel con textura y simplemente da un aspecto más elegante. Trae también su pequeña caja, su estuche, por una institución cultural. Este libro costó 25 pesos, me costó 25 pesos, entonces también se puede hacer algo barato y elegante, bello, un poco más fetichista. Es el caso de Las Flores del Mar. Abada es una editorial cara, honestamente. Sé que la Fundación Juan Rulfo, o por lo menos ya esperaba que no se llegara a esto, ¿no? A hojas gruesas, bilingüe. Bueno, en el caso de Juan Rulfo no tiene sentido que sea bilingüe, pero vamos, o sea, ilustrada, en un formato grande, ¿no? Tapadura. Yo sabía que no sacarían algo así, pero bueno, uno puede soñar, ¿no? Y quizá el ejemplo más conmemorativo para mí, más ejemplar, por ser redundante, el ejemplo más ejemplar, el ejemplo más sobresaliente de lo que se puede hacer cuando se trabaja bien la edición, es el caso de La Obra Reunida de Gene, en edición bilingüe. Me gusta mucho que la versión original esté como una suerte de nota y la traducción está arriba en un formato más grande. Además está acompañada de estas bellísimas fotografías. Las guardas también tienen una fotografía, un pequeño poema escondido, que me parece un detalle extraordinario. La fotografía hermosísima del autor. Y al final también tienen una más colección de fotografías, más imágenes del autor. Es espectacular esta edición, la verdad. Y es triste pensar, ¿no?, que una editorial mexicana pueda sacar algo más extraordinario tratándose de un autor extranjero y no obtengamos algo similar por los 100 años de Juan Rulfo. Solo para que las vean, la edición que hizo de Valdemar, de los Cantos de Maldoror, que tiene ilustraciones de Santiago Caruso. La antología de poemas concretos que sacó la Universidad Iberoamericana. De nuevo, se trata de no grandes editoriales. No estamos aquí hablando de Penguin Random House. Bueno, Penguin Random House sí, la editorial, y luego tiene sus colecciones. No estamos hablando de aquí de grandes editoriales, ¿no? Editoriales humildes, ¿no? Y de autores no tan conocidos, al menos en el ámbito mexicano. Por último, el Aleph de Jorge Luis Borges, el cuento nada más, no es el libro entero. Y es una edición facsímil. No sé qué tanto se pueda ver, pero si no ya les pondré imágenes. Y es además una edición crítica, ¿no?, que registra todas las variantes del cuento. Incluye este apartado de lecturas, que son una serie de ensayos en torno a este cuento. También trae una introducción muy buena de Julio Ortega, si no me recuerdo. Julio Ortega, sí. Lo que quiero decir con esto es que, considerando que se cumplen 100 años de Juan Rulfo, que es quizá el autor más emblemático de nuestro país, de México, y que Pedro Páramo está considerada una joya de la literatura universal, creo que lo que obtuvimos por estos 100 años no está a la altura de la celebración que debió haber sido. Y por eso mismo, como les había comentado antes, creo que honestamente, si tuviera que optar por alguna de las ediciones actuales en el mercado de la obra de Juan Rulfo,
yo optaría por la edición de cátedra. Y bueno, no sé ustedes qué opinen de esta edición conmemorativa que sacó la edición RM. En fin, voy a volver un poco a este formato para que el canal no esté tan ausente, que es un formato un poco más flexible, o por lo menos para mí es más flexible, es más fácil hacerlo así. Espero no sea del todo de su desagrado. Trataré de tener este video extra para que no tengan que ver tanto mis manos moviéndose de un lado a otro de la pantalla. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta el próximo.